Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Continuamos con biología y seguimos en el tema de la quimiosíntesis y los ciclos de los elementos. En el vídeo anterior que grabé me centré únicamente en el concepto de quimiosíntesis, ¿vale? Con sus diferentes tipos, y a partir de ahora vamos a comenzar ya con el desarrollo de los ciclos de los elementos, y voy a empezar por el ciclo del carbono, ¿de acuerdo? Antes de comenzar el desarrollo del ciclo del carbono, que ya os pongo ahí el esquema de qué es lo que vamos a seguir en el desarrollo del ciclo, deciros que, por los ciclos de los elementos que son esenciales para el ser vivo, y ciclos que se desarrollan dentro de la biosfera, van a afectar a un importantísimo número de microorganismos, ¿no? Y todas las actividades que tienen lugar, tanto actividades de transformación como de descomposición, es decir, a partir de los individuos transformadores y a partir de los seres descomponedores, van a ser esenciales para la continuidad y el desarrollo de la vida. Pensar que toda la materia orgánica que se ha originado y que se ha depositado de una manera natural va a ser objeto de descomposición por los seres descomponedores. Toda la materia orgánica, siempre me estoy refiriendo a la materia orgánica que ha sido originada de manera natural, no por el contrario, aquella materia orgánica, como pueden ser plásticos o como pueden ser otras estructuras de naturaleza orgánica. Estas sí que no van a ser afectadas por los microorganismos descomponedores. Como sabéis, el suelo, bien sea de naturaleza orgánica o bien sea de naturaleza mineral, se ha formado a partir de una serie de procesos de naturaleza física, procesos químicos, procesos biológicos que tienen lugar ahí, en lo cual se van a ir depositando todas las sustancias minerales y se van a ir depositando todas las sustancias de naturaleza orgánica. En este sentido, todos los elementos que son, como decía antes, que son esenciales, que son componentes esenciales para el desarrollo de los microorganismos, para el desarrollo de los seres vivos, van a sufrir alteraciones que tienen la característica de ser cíclicas, combinando situaciones en las cuales se van a encontrar en un estado reducidos, combinándolas con estados de oxidación, o combinando situaciones inorgánicas, combinándolas con situaciones de compuestos orgánicos, y todo ello formando lo que son los ciclos de los elementos, de estos elementos esenciales, que, como digo, habrá oxidaciones, habrá reducciones, formarán parte de sustancias de naturaleza inorgánica, formarán parte de sustancias de naturaleza orgánica, y dando lugar a esos ciclos que permiten, como digo, que la vida pueda desarrollarse, que la vida pueda continuar, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, el primer ciclo que vamos a ver, que como ya os decía, y ya lleva tiempo el esquema, es el ciclo del carbono. Bueno, el carbono es un elemento que se encuentra en la biosfera, y los movimientos que vaya a sufrir en un sentido inorgánico, orgánico, inorgánico, es trascendental para los seres vivos, ya que el carbono representa un porcentaje importantísimo en la composición de los microorganismos, ¿no? Entonces, como digo, el carbono necesario para los procesos de los seres vivos se va a encontrar de dos maneras. Se puede encontrar en forma de anhídrido carbónico, o se puede encontrar en forma de carbono orgánico, es decir, en forma de CO2 o en forma orgánica. Pensar que el CO2 es un constituyente en la atmósfera minoritario, es decir, pensar que estamos hablando de que aproximadamente entre un 0,03 y un 0,06% del volumen total de la atmósfera representa el anhídrido carbónico. Por lo tanto, el depósito de reserva de CO2 en la atmósfera, digamos que es pequeño. Por el contrario,
la cantidad de CO2 que se va a encontrar disuelto en el agua de los océanos, de los ríos, etcétera, etcétera, se encuentra en concentraciones mucho más altas bueno, tan altas que sería 100 veces más que el que se encuentra en la atmósfera. Es decir, que la mayor parte del carbono que se encuentra disuelto en los océanos se encuentra bajo la forma de carbonato, lo cual hace que esta elevada concentración en el agua de CO2 hace que sea más accesible para los organismos acuáticos que para los individuos terrestres, pues lógicamente por la diferencia de concentración, hasta tal punto que determinados procesos biológicos que tendrían lugar por los organismos autótrofos terrestres pueden estar limitados precisamente por estos niveles de concentración de CO2 tan bajos, ¿no? Bueno, entonces decir que la transformación del carbono va a tener lugar de una manera continuada en pues todas las partes de la biosfera. Fijaos entonces en el dibujo ya, en el esquema que he puesto sobre el ciclo del carbono, y mirar que en la parte superior tenéis el CO2 atmosférico, que va a ser la forma en la cual se introduce el carbono en el sistema, es decir, a partir de su forma más oxidada, ¿de acuerdo? Y a partir de ahora es cuando va a empezar a sufrir las reducciones, ¿de acuerdo? Primero, la forma más importante mediante la cual se produce la reducción de ese CO2 es mediante la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Se fija el CO2 y ahora, mediante el proceso fotosintético, se produce la reducción. Ahora, una cantidad menor de anhídrido carbónico va a ser fijado por los organismos quimioautotróficos. Acordaos que los quimioautótrofos eran aquellos que necesitaban como fuente de energía la que se liberaba en los procesos o en las reacciones de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces tenéis ahí en el esquema las dos formas, arriba en la parte superior derecha, ¿vale? La línea que va por la parte exterior sería la fijación fotosintética, mientras que ahí tenéis justo a su izquierda lo que sería la fijación del CO2 no fotosintético. En cualquier caso, volviendo de nuevo al tema fotosintético, una vez que se ha producido la fijación del CO2, ahora las plantas verdes ya están en condiciones de llevar a cabo todas las transformaciones necesarias para formar los componentes celulares que necesitan para su desarrollo, tales como proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos, etcétera. Veis cómo continúa la flecha, y ahora, una vez que el carbono orgánico, como veis ahí, está fijado por las plantas verdes, algas y algunas bacterias fotosintéticas, ahora van a sufrir las transformaciones en los compuestos de los compuestos vegetales orgánicos que son necesarios para el desarrollo en ese caso pues de esas plantas, ¿no? Entonces, siguiendo ahora continuando con el desarrollo, el paso siguiente sería lo que tenéis a la izquierda, que sería la descomposición, o sea, actuarían los microorganismos descomponedores para dar lugar o para formar esa materia orgánica muerta que de nuevo vuelve a ser rica en carbono. Es decir, hemos hecho en una primera dirección desde el CO2 atmosférico, ¿vale? Que ha sido fijado por las plantas, por aquellos seres que realizan la fotosíntesis, se produce o llevan a cabo los procesos metabólicos, los procesos de transformación para formar glúcidos, lípidos, proteínas, se produce el desarrollo de la planta hasta que se produce la muerte y por lo tanto entran en juego los descomponedores para depositar de nuevo el carbono, ¿de acuerdo? Hemos hecho la parte exterior, como veis, del ciclo que tenéis ahí delante. Deciros que en la biosfera el ciclo del carbono va a ser el principio, por así decirlo, de la cadena alimentaria, ¿no? Donde los productores principales, o sea, se establecen a partir de la fotosíntesis, ¿no? Los materiales orgánicos que así se forman van a ser utilizados entonces por los consumidores primarios, ya sea bien para llegar a formar parte de la materia celular y posteriormente liberados mediante, como veis ahí, por el proceso de la respiración, y de nuevo el CO2 daría lugar de nuevo al CO2 atmosférico. Pero también
se puede entonces producir que todos los organismos que mueren, todos los organismos que fallecen, pues van a ser ahora atacados por los descomponedores, ¿vale? Un proceso de descomposición aerobia, donde con posterior oxidación microbiana vuelve de nuevo a formarse el CO2 y vuelve de nuevo a formarse el agua. Veis que hemos entonces dado toda la vuelta, ¿vale? Desde el CO2 atmosférico hemos pasado por la fijación a nivel fotosíntesis, se han formado las estructuras necesarias, glúcidos, lípidos y prótidos, se ha producido la muerte de esos seres y que de nuevo queda la materia orgánica depositada, se producen ahora de nuevo oxidaciones microbianas, lo cual lleva de nuevo al que aparezca el CO2 atmosférico. ¿Y en medio qué? Bueno, pues en medio que todas esas, bueno, los seres fotosintéticos que han conseguido formar las estructuras, glúcidos, la materia orgánica, mejor dicho, para su desarrollo, mediante el proceso de respiración, pues llevan a cabo de nuevo mandan o lanzan el CO2 de nuevo a la atmósfera. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto ha sido una descomposición de naturaleza aeróbica, pero también puede darse la situación de la descomposición de la materia orgánica del suelo en condiciones de anaerobiosis, ¿no? En condiciones de ausencia de oxígeno. Esto lo que lleva es a la formación de gases como por ejemplo el metano, el hidrógeno y el CO2, ¿vale? Ahí como veis en el esquema se producen reducciones microbianas en condiciones de anaerobiosis, ¿vale? En las cuales el elemento que se forma es el metano, ¿de acuerdo? Este metano después puede ser de nuevo empleado en las combustiones industriales y a partir de ahí de nuevo volver a formar el CO2 atmosférico, ¿de acuerdo? Pensar que si todo el CO2 que existiese en la atmósfera o se encontrase disuelto en el agua de los océanos fuese continuamente eliminado de la atmósfera, esto evidentemente no tendría sentido y el desarrollo de la vida pues no tendría lugar, porque si no existiese algo cíclico, de tal manera que al mismo tiempo que se consume, de nuevo vuelve a ser lanzado a la atmósfera, llegaría un momento en que el desarrollo en la vida, el desarrollo sobre la Tierra, pues sería imposible. De ahí entonces el ciclo que os acabo de explicar, donde podéis ver cómo se producen las diferentes entradas y las diferentes salidas del carbono desde la atmósfera hasta la materia orgánica y de la materia orgánica de nuevo a la atmósfera. Lo que no os dije, creo que es en el esquema que tenéis ahí, cuando se produce la descomposición en condiciones de anaerobiosis y se forma el metano. Antes creo que, bueno, dije por encima que de nuevo por una oxidación, como veis ahí, por una oxidación volvía de nuevo al CO2 a la atmósfera. En este sentido deciros que esos microorganismos que se encargan de llevar a cabo la oxidación del metano y posterior transformación en CO2 son, por ejemplo, bacterias del género de las pseudomonas, ¿de acuerdo? Para que tuvieseis ese dato, ¿vale? Aquí, bueno, veis entonces cómo se ha producido el reciclado continuo del carbono para perpetuar la vida en la biosfera, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, espero que lo hayáis entendido y como siempre, gracias por estar ahí.